Micro. Tienes el micro muteado. A ver cómo se activa. A ver. Eh, Ahora ahora. sí, ¿verdad? Sí, Recordaba esta a- plataforma, hace tiempo que no la uso. ahora te La oigo, tenía sí. aquí. Sí, ¿Qué se tal? Me oye alegro bien, ¿no? de escucharte. Sí, te oigo. Ah, perfecto. Salam alaikum. Muchas gracias. Vale, salam. Muchas gracias por Yesenia, tu asistencia. Yesenia, ¿puedes quitar el sonido, por favor? Voy a hablar con... Anda. El sitio es pequeño, lo siento. No lo Sí, veo. perdona que no tenía activada esta opción. Hace tiempo que no la uso, al Zoom, y me ha costado un esfuerzo entrar. Perdona. No, no, no ¿Qué pasa tal? nada. A mí también me ha costado. A mí también me ha Mm. costado. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a esta tertulia, ¿no? Feliz Día del Trabajador, por cierto, 1 de mayo. Sí, sí, de verdad. Un día en el que tenemos derecho que recuperar todavía, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues me dices que tenías una boda, pues no, no se alargará mucho. No la mía no, Sí, sí, la de sí, que tú la organizas, ¿no? de- sí, una pareja que viene de Cádiz, precisamente. Ah, bueno, perfecto. Pues Yihad Sarasúa, ¿no? Yihad Sarasúa de Sevilla, si preséntate un poco si quieres. Bien, yo soy Yihya Sarasúa, soy musulmán desde hace ya bastante tiempo, digamos. Fui musulmán desde los 20 años, 22 años, y Alhamdulillah. desde entonces ejerzo activamente como musulmán y como andaluz, ¿verdad? Ujú. Y bueno, profesionalmente soy eh, jardinero, que me dijo Confucio, creo que fue, un sabio de esto, que si quería ser feliz en la vida, me hiciera jardinero, y yo aprendí esa lección y me trabajo como jardinero. Y de hecho, laboralmente soy muy feliz. Perfecto. Y bueno, me dedico a ayudar a mis hermanos musulmanes y andaluces en general, en lo que puedo, como en este caso, como comentamos, de una boda que vamos a realizar dentro de esta misma mañana. Y, y así me dedico a este tipo de cosas. Por supuesto, a recordar lo que soy, un ser humano en principio, creado por Dios en este mundo, y andaluz por excelencia. Perfecto. Y veo que también eres el responsable de la mezquita de Sevilla, ¿no? Sí, bueno, en Sevilla hay varias mezquitas, ¿verdad? En Ujú. este caso la mezquita Isbilia, que Isbilia, en árabe, sí. muchas veces nos confundimos, todas las mezquitas no las llevo yo, ¿verdad? Claro. Bueno, Sí. de la principal, por decir así, o bueno, o No, de no, bueno, en principal cada uno tiene la suya, cada uno ¿verdad? tiene la La principal. principal es la que es suya, la que él Claro. Bueno, todas digamos, son de Allah, participa. todas las mezquitas son de Allah. Claro, claro, pero sí que es verdad que somos muy activos, sí. Perfecto. Y bueno, pues a mí me gustaría darte a conocer, bueno, ya eres muy conocido, de hecho, eh, al menos por lo que yo he visto en redes, y quería pues hacer esta tertulia sobre el andalucismo, la figura de Blas Infante, y he visto también que estáis moviendo el partido andalusí, ¿no? Eso hasta Mm. hace poco me he enterado, sabía de la existencia del Prune, y he visto que sois los mismos básicamente los del Prune que los del partido andalusí, ¿cierto? Básicamente sí, básicamente sí. Digamos que nos hemos reestructurado en algún sentido para mejorar nuestra eficacia en cuanto al mensaje claramente definido, ¿no? Porque incluso hasta el nombre es importante, ¿no? Y evidentemente el Partido Andalusí se define a sí mismo como un Ujú, partido andalusí. Ya ujú. con esa entrada ya tenemos ganado media información. La Perfecto. otra, digamos, que es que se basa en el humanismo islámico. El humanismo islámico, que digamos es la forma de participar en la política desde la tradición religiosa o, de los mensajeros, de los profetas. En este caso, el último fue el Islam, pero Ujú. digamos de alguna manera la participación desde el punto de vista religioso, porque muchas personas piensan que es una cosa distinta a una de otra, pero en realidad es la misma. Bueno, y por otra parte, el humanismo islámico, y por otra, el mensaje de Blas Infante, el mensaje que nosotros entendemos de Blas Infante, político de Blas Infante. Estas son las dos características del Partido Andalusí, con las cuales pues, pretendemos crear un futuro social, político-social
Ujú. incluso económicos distintos para Andalucía y la humanidad. Sí, que era el lema de don Blas Infante, ¿no? Y he Cierto. visto que el nieto es el nieto, ¿no? El nieto de Blas Infante está entre el fundador Sí, honorífico, ¿no? sí, sí, él es un gran individuo, persona que realmente reivindica, como digo, una figura, una imagen de Blas Infante que de su abuelo, que no la dan otros partidos, otras instituciones. Ujú. Blas, bueno, ¿cómo está el panorama andalucista ahora mismo en Andalucía? Porque hay muchos partidos diferentes, ¿no? Y, y las diferencias entre ellos y cómo ves, si nos puedes hablar un poco del panorama. Sí, sí. Bueno, la verdad que el sistema conquistador, dominador o adoctrinador de la sociedad europea en general y en concreto la española lleva funcionando desde hace ya muchos siglos. No 500 solo años. es en concreto, ¿verdad? No solamente es la conquista de un territorio, de una zona, de una sociedad, sino mantenerla, adoctrinarla, conservarla. Y para eso existe todo un proceso mental que se inicia en el proceso de la conquista, dominación y después del sometimiento. En esa fase de sometimiento, los partidos políticos en la actualidad ejercen la posibilidad de tener alternativas sociales y políticas. Y cuando tú ves el espectro que está acaparado por por una, distintos panoramas, distintos colores, distintos partidos, pero en definitiva todos responden a un mismo interés o una Ujú, misma base ideológica, digamos que el andalucismo sigue siendo parte de este proceso colonizador y conquistador. Incluso si, para ser claro en este mensaje, el PP, el partido de derecha, que siempre ha estado en contra del nacionalismo andaluz, de pronto gana las elecciones autonómicas y se vuelve más nacionalista que ninguno. ujú, ¿Por qué? Porque la diferencia está que no es nacionalismo, es regionalismo. Ya ujú, lo decía en la época antigua, la Infante. Una cosa es ser regionalista, que te gusta tu región, y otra cosa es ser nacionalista. Que te gusta tu región, el conquistador, el señor feudal, le encanta los caballos, le encanta la feria, le encanta el rocío, le encanta Andalucía, porque es su parcela, su hacienda. tu Sin cortijo, embargo, ¿no? eso no significa, claro, eso Ujú, evidentemente no significa que dé la herramienta adecuada para que el pueblo se autogestione o autoorganice o autodefienda y se autodefina. Esa es ujú, la diferencia. Un regionalismo, lo que tenemos hoy en día, incluso de la parte de la izquierda que cae en el mismo error en cuanto que internacionalista, pues ujú. pasa por la misma coyuntura. Somos internacionalistas, pero nos arropamos con colores verde y blanco en este caso, o cualquier otro. Pero en definitiva no creen en el proceso de identidad nacional del pueblo. Esta es la diferencia. Y no consigue, por lo menos en el caso de Andalucía, una herramienta adecuada para desarrollar la nacionalidad andaluza. Perdón, permíteme decir, es que cuando hablamos de nacionalidad, en el caso de Andalucía, ya lo definió Blas Infante, no es el nacionalismo burgués. El nacionalismo que nace con la burguesía es un nacionalismo que lo mío para mí, lo tuyo tuyo, o sea, como una capacidad de desarrollar tu propia economía, ¿no? Ujú. Separando los pueblos, si quiere, ¿no? O la industria, ¿no? Pero en el caso del nacionalismo andaluz nace precisamente de lo contrario. El nacionalismo no es una diferencia, sino que nos permite reencontrar a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para colaborar con el resto de la humanidad. Por eso el lema de Blas Infante, por sí, por Andalucía por sí y por la humanidad. Porque nuestro nacionalismo no es excluyente, no es un nacionalismo que no es nacionalista. Es Sí, difícil de entender porque entendemos que el nacionalismo burgués es el único que existe, pero no es eso. Es un nacionalismo que nace de nuestra recuperación de nuestra identidad y que nos permite vincularnos con el resto de la humanidad desde la independencia, desde la identidad propia. Por lo tanto, el nacionalismo sí que existe hoy en día en Andalucía es un nacionalismo regionalista, unos partidos regionalistas. No constituyen un peligro para el conquistador y para el sometimiento del pueblo andaluz. ujú. Claro, simplemente llevan un ropaje, un barniz verde y Claro. blanco Y además, perdón, para es ganarse que el favor de cierto nicho electoral, pero nada más. claro, incluso eso nos pasa cuando hablamos del Islam. ¿Eh? ¿Quién define el Islam? Pues unos personajes que nos han puesto ahí, que no se sabe muy bien quién lo ha puesto,
y ahí ellos hablan del Islam, de lo que es el Islam y transmiten el Islam. ¿Por qué? Porque si fueran otros personajes, quizás fuera demasiado revolucionario, demasiado peligroso. Es como si Jesús le permitiera a los fariseos hablar de la religión. Tiene que ser el propio Jesús el que hablaba de la religión, ¿verdad? Y desmentía o desautorizaba a los fariseos. En este caso del Islam nos pasa lo mismo. Hemos colocado o se han colocado allí unos personajes que son los que interpretan el Islam y lo convierten en una religión más. O sea, algo que está ahí para ganarte el paraíso, para ganarte pero sin transformar la sociedad. Y esta es lo mismo, las instituciones se crean para eso. El nacionalismo andaluz, como la identidad andaluza, los partidos, es decir, el Partido Andaluz, Legado Andalusí, fundaciones andalucistas, fundaciones incluso andalusí, recuperar la historia, la memoria, para vendernos la misma historia de siempre, que fueron los árabes, unos señores que vinieron de por ahí, los que nos dieron y nos construyeron y hicieron, pero bueno, ya se fueron, ¿no? Ya nos hemos librado de ellos. Entonces, esta historiografía no nos permite a nosotros asumir nuestra propia eh, identidad y nuestra propia capacidad de cambiar el mundo. Porque si algo hace el Corán y hace el andalucismo, es decirte, tú tienes la obligación y la necesidad de cambiar tu propio mundo, empezando por ti mismo, por nosotros, transformándonos en seres de luz. Por eso el himno de Blas Infante, volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, es lo mismo que dice el Corán, volver a ser hombres de luz, seres de luz, porque la primera transformación es por nosotros mismos, como seres humanos, como andaluces, como musulmanes, y después transformar con eso el mundo. Esa transformación no existe, no se da, porque Sí, precisamente nos Dios no transmite cambia un la situación de uno hasta que no se cambie primero a sí mismo, ¿no? Como dice el claro, Aya. porque las instituciones que nos interpretan el Islam o la historiografía de Andalucía nos vuelven a repetir la misma historia. Vino un conquistador con un ejército, conquistó, lo hizo muy bien, fue fantástico, el tío conquistó, nos trajo una tecnología, pero en realidad Claro, esa historia lo pintan no como es algo exterior, ajeno, pero claro, realmente, como incluso historiadores islamófobos como Fanjul y otros han demostrado, fue la población autóctona la que abrazó el Islam, ¿no? Los muladíes, ¿no? Masivamente, junto con bereberes y árabes, pero el grueso eran muladíes, ¿no? claro, claro, La precisamente eso es lo identidad de que... todo andaluz y de gran parte de los habitantes de la península ibérica, todo es imposible matemáticamente que ningún español tenga algún antepasado muladí, aunque sea uno. Porque a veces Claro, es los que racistas dicen, no, yo no tengo ni una gota de sangre bereber o sangre árabe, ¿no? Que es falso matemáticamente imposible. Pero es que además, aunque eso fuera cierto, al menos hay consenso de que toda la población de la península ibérica, o el 90%, en algún momento de la historia fue musulmana, o gran parte. O sea, los claro, antepasados de la península han sido, por lo menos, musulmanes de religión. Sin entrar en temas étnicos y tal. Pero eran muladíes que se convirtieron al Islam. Y claro, si no se puede pintar como algo de fuera, fue autóctono, ¿no? Más o menos eso es lo que querías transmitir, ¿no, Jihad? exactamente eso es lo que transmite Blas Infante. Precisamente eso es lo que transmite Blas Infante. Y algunos otros historiadores, ¿verdad? Pero fundamentalmente Blas Infante es la clave del asunto. Porque no solamente se limita a hacer historiografía, sino también lo hace con política y sociedad. Y esta es la revolución que produce Blas Infante. Pero nosotros lo vemos día a día. O sea, yo llevo, como te digo, yo perdí la cuenta de cuántos años soy musulmán. Y cuando me presento a mis amigos, mis compañeros, mis vecinos, dice, oye, y tú por qué te viniste de tu país? ¿No? Vamos, que yo nací aquí, que yo me crié aquí, que mis abuelos son de aquí. No, no, no. Pero, o sea, siempre tienes la idea de que tú, como eres musulmán, eres de fuera, o te vas fuera, o perteneces a una influencia externa, ¿no? Te han lavado el cerebro, te han convertido en algo distinto, tú no eres de aquí. Pues eso es lo que le pasa al ser humano, que cuando al que, al que ha sido adoctrinado, al que es incapaz de comprender que las cosas cambian, que las cosas evolucionan, que España no es la misma de hace 30 años, 50, que ahora mismo hay una diversidad social impresionante. Eso es bueno o malo, no lo sé, pero es distinta. Ujú. Ya todo el mundo no cree en la misma religión, hay diversidad religiosa, hay diversidad económica, o sea, hay una sociedad distinta y evoluciona. Sin embargo, hay personas que no son capaces de entender esto. Y cuando piensan en el Islam, piensan que es extranjero. ¿Por qué? Porque nadie quiere asumir que alguien cambió de religión o se dio cuenta de que era distinta. Distinta, por ejemplo, cuando todo no empezó ayer.
¿verdad? Mi vida no empezó allí. Yo no soy musulmán de pronto. De pronto, me hago musulmán porque he encontrado un Corán ahí en la esquina y me he hecho musulmán. Sino hay todo un proceso filosófico, espiritual, mental, que me lleva a ese punto, me lleva a ese camino. En cierto día, hago la shahada, me convierto en musulmán, oficialmente, ¿de acuerdo? Pero durante toda mi vida, esas señales del espíritu me han llevado al Islam. Lo mismo pasó con la sociedad andaluza, o española, o ibérica. El camino hacia el Islam empezó mucho antes. Recordemos, bueno, recordemos que todo empieza con Adán y Abraham y Moisés, y en todo ese proceso, la identidad ibérica, ya no digo andaluza, sino la ibérica, aceptó, aceptó en su momento y comprendió, conoció a Abraham, conoció a Moisés, conoció a Jesús. O sea, no es que el Islam empieza hoy, el contacto con el mundo árabe, por ejemplo, Sí, sí, el Islam o es universal, viene de Dios y la simplemente la revolución, última profecía es la de ese. revelación, perdón. La revelación no empezó con el Islam, empezó antes. O sea, que digamos, de alguna manera se acepta porque hemos vuelto a encontrar el profeta que nos, que nos mandaron. O sea, la gente esperaba, la humanidad esperaba el profeta que había anunciado a Jesús, a Salam. Vendrá otro detrás de mí. Que pasa que hoy en día, desde nuestra historiografía, entendemos que todo el mundo pensaba que Jesús era. Pues no, eso no lo sabía nadie. O sea, eso no se lo creía nadie. Por lo tanto, el Islam no empezó con el 711. El, el, la, el mandato del mundo árabe no empezó en el 711, ya traía de antiguamente. Sabemos que la fundación de muchas ciudades en la península ibérica es fenicia. Por lo tanto, el contacto con Palestina ha sido constante en la historia. Con Egipto. Egipto es una tradición antiquísima. ¿Cuántas personas hablaban aquí ahora mismo? O semitas. Pues posiblemente muchísima gente, igual que latín, ¿verdad? Pero Claro. digamos eran lazos familiares históricos. Con la época del Islam, lo que se Y renueva, se te quería mantiene preguntar, y se. Jihad, si me lo permites, Blas Infante, ¿entró al Islam realmente? Porque ahí es un poco difuso, hay como una. No acaba de. Bueno, yo he investigado, yo creo que sí, yo creo que sí, pero no lo acabo de ver al 100% porque. Pero todo parece. Pero yo te quería preguntar a ti, que seguramente lo sabes mejor que yo por su nieto Claro, y todo. Porque eres es amigo de que, es su que nieto, entonces seguramente tienes más sí, información. claro. No, pero es la misma, o sea, ¿verdad? Lo que tenemos es lo que tenemos, porque no hay mucho más, ¿verdad? Precisamente el hecho de que a él lo asesinaran es muy La significativo. Falange lo asesinó, la Falange, ¿no? Sí, O efectivamente, la Falange o los claro, franquistas, no sé exactamente, pero le asesinó. unos, no lo voy a calificar porque sería Sí, una sí, falta, bueno, sí, para que no nos metan una pero, demanda. Pero bueno, pero ya. precisamente la cuestión es que lo cogieron, lo sacaron, la saca antigua, ¿no? Lo llevaron a un paseo y no se sabe exactamente, porque todos son rumores, o sea, realmente no sabemos si fue en tal sitio ni fue, se sabe, se dice, pero ¿quién lo dice? Pero precisamente ese es el tema de que hay cosas que no se quieren decir, o no, todavía no se quieren decir ni saber. Pero a él lo asesinaron, ¿vale? ¿Por qué? Porque era un personaje peligroso. Había muchos personajes peligrosos en aquella época, ¿no? Sí, sí. Porque buscaban un cambio social. Y él Asesinaron a era muchos, a uno de. Miguel Hernández, a Unamuno, etcétera, etcétera. A Lorca, a muchos, Exactamente. sí. Claro. Por lo tanto, saber cuál era el pensamiento de él es complicado, es complicado. Mira, hay una frase que para mí son muy significativas cuando él dice, hagamos este trabajo inteligentemente. Esa palabra, por ejemplo, es crítica, esa frase de él, hagamos este proceso inteligentemente. O sea, él es consciente de que hay que hacer un cambio social, porque si hablar del Islam hoy en día es peligroso, Claro, imagínate hace esa época, que era claro, la España nacional total, católica. total. Él se enfrentaba a su propia familia, a su propia sociedad, incluso a su propia identidad, porque todo el mundo, él había descubierto algo que es sorprendente, o sea, que nuestros orígenes son distintos a los que nos han contado. Ujú. Nos han contado que somos tal y Era resulta que él demasiado descubre, revolucionario para hacerlo claro, público. Claro, se entiende la claro, prudencia, se entiende perfectamente. claro, se entiende la prudencia, incluso cuando él ya se convierte en un personaje público en el cual se han creado un partido político, hay que hacer una autonomía, hay que alcanzar unos objetivos políticos, y en ese momento decir, oye, es que yo soy musulmán, es romper esa base política, es romperla Claro, con la propia. Si hoy en día nos descalifican porque te dicen, es que este hombre es moro, ya está claro. descalificado, es que es Sí, sí. musulmán, ya. Pues imagínate en aquella época, políticamente.
Pero hay frases que él dice que indican a que si no lo hizo abiertamente, evidente que no lo hizo abiertamente, que eso está claro, que no lo hizo con un título como yo tengo aquí puesto, ¿verdad? Tengo Ya, ya. puesto Walla y todo el mundo, pero él no lo hizo, no lo puso una shahada y tal. A veces uno se pregunta si es necesario hacer shahada, o sea, poner un papel, un certificado. Tú sabes que eso no es necesario, porque su actitud lo No es demuestra. necesario, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas indicaciones que él hizo algún trabajo en ese sentido y lo hizo convenientemente, inteligentemente. Porque incluso en el Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía de otra región, otras naciones españolas, ibéricas, tienen su fundamento, ¿verdad? Tenemos en los fueros de Euskadi, los fueros de Aragón, que son los fundamentos jurídicos para que ellos, la población reivindique una autonomía, una nacionalidad histórica, ¿no? En el caso de Andalucía, ¿cuál es el fundamento jurídico para que se le autorice o se le permita dentro del Estado español una autonomía? Claro, nosotros, bueno, los autonomistas dicen, bueno, la Constitución de 1863, creo, o cosas así, pero ese no es el fundamento jurídico. El fundamento jurídico que le preguntó dice, solamente nos ha preguntado un diputado catalán y nos hizo la pregunta. Él escribe esa frase muy escueta. Dice, vuestra constitución se basa en las capitulaciones de Granada. Fíjate la Interesante. pregunta del catalán, del diputado catalán. Dice, vuestra, fue fuera de, de público, ¿no? Vuestra constitución se basa en las capitulaciones de Granada y él dijo, Brian Infante dijo, un escueto, sí. Se acabó. De ahí terminó la conversación. Sí. O sea, tú imagínate que una pregunta tan importante como esa se responda con un simple sí. ¿Por qué? Porque él quería evitar esa respuesta. Porque la gente, los propios andaluces no reconocieran, no supieran que su fundamento jurídico estaba en los moros, en los moros. Pero ese es el fundamento jurídico de Andalucía, la capitulación de Granada. Cuando Boabdil, recuerdo, se rindió ante las tropas eh, europeas y lo obligó a firmar un contrato, un convenio, unas capitulaciones en el cual aseguraba la religión, las leyes de herencia y de propiedad que teníamos en épocas antiguas, de los reyes antiguos. Y aquí hay otra cuestión más todavía, por ejemplo. Las capitulaciones de Granada están escritas en castellano. ¿Dónde está el original escrito en árabe? Pues yo estoy seguro de que el nazarí lo pidió en árabe, porque es la lengua, donde se explica el contexto. Por ejemplo, las capitulaciones fueron solamente de Granada porque eran el reino nazarí, pero hacían extensión al Ándalus. Era Y para en toda esas Andalucía. capitulaciones, Jihad, se comprometía el rey cristiano católico a reconocer y permitir el Islam. Pregunto, ¿eh? En esas capitulaciones. Perfectamente. Pero Además, luego no lo eso cumplió, obviamente, no lo cumplió. no lo cumplió porque, además, el rey nazarí sabía que no lo iba a cumplir, porque sabemos ya, es como hoy en día con los judíos, Sí, sí, sabemos que lo van a claro. incumplir Bueno, los acuerdos. incumplen todo el derecho internacional y son gente que no cumple los pactos, como ya Claro. sabemos, sí. Y eso lo pensaba en la época nazarí. Y entonces él obligó a que cada personaje de la época, del rey para abajo hasta capitán, firmaran las capitulaciones, para que fuera sobre el honor de cada uno de ellos, no solo de los reyes, que eran dos y se escondían, sino de todo el reino, los principales del reino, que firmaron la capitulación. Por eso es significativo que, que la capitulación se dirigiera solamente al reino de Granada, porque no, se rendía en nombre de Al-Ándalus. Él se rendía en nombre de Al-Ándalus, una civilización que se había ido arrinconada en Granada, pero que era heredera de toda una sociedad andalusí. Y Blas Infante hace referencia a esa capitulación de Granada. Lo que pasa es que lo hacen de manera escueta para que no sea un escollo en el camino político. Perdón, perdón. Dejamos Blas ya. Infante, en Andalucía se le había prohibido a los andaluces leer y escribir. No podían saber escribir, no podían saber leer. Era una condena seguro. En la época de la República ya era cualquiera que supiera leer, porque leía el manifiesto
marxista, o en la época antigua, porque saber leer y escribir en árabe estaba prohibido. Por lo tanto, el pueblo andaluz se convirtió en analfabeto. ¿Quiénes sabían leer y escribir? La gente, digamos, de cierto nivel económico o estatus social. Blas Infante era hijo de los caciques, de un cacique en Casares, en Málaga, pero de familia venida a Amén. O sea, no era la familia principal, sino una familia, una parte de la familia que se había Y quedado ellos, es pobre. cierto que la familia Blas Infante y Yihad conservaron el árabe aljamiado, porque he leído que conservaron el árabe aljamiado, la familia Blas Infante, ¿sí? No, 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 no. Vamos a ver. La familia de Blas Infante, la abuela de Blas Infante era cacique en Casares. Cacique. Era un Sí, señor que cuidaba en nombre del rey. ya, En ya. nombre del rey. Perseguía a los gitanos de vez en cuando, hacía una batida de gitanos. Perseguía a los moriscos que se colaban de vez en cuando por la sierra. O sea, esa era su obligación, mantener el estatus de los siervos de la gleba, los esclavos, prácticamente el pueblo, en su estatus para que no se rebelaran y, digamos, sacar provecho de la tierra. Ese era el estatus del cacique. Y él era nieto del cacique. Lo que, bueno, un nieto, digamos, venida menos. Su padre era de la familia no heredera de los señores feudales. Y, por supuesto, la única ventaja que tenía Blas Infante era que sabía leer y escribir. Y eso fue lo que le diferenció del pueblo, de que él pudo acceder a conocimientos que otros no tenían, teniendo en cuenta de que muchos personajes ricos, por decirlo así, saben leer y escribir, pero no todos tienen la sensibilidad. Es como hemos comentado antes, Lorca. ¿Quiénes sabían escribir ese poema? Pues los señores venidos a bien, era gente eh, económicamente bien, ¿no? Entonces ellos aprendían a leer y escribir y podían hacerlo. El pueblo no podía hacerlo. El pueblo tenía que trabajar todos los días y además, si sabía leer y escribir, estaba condenado por las propias instituciones porque era un subversivo. Claro, Lo condenan a era prueba. peligroso, sí. Pero él sí pudo. Yo creo que Blas Infante empieza como un buscador de la verdad. Esta es la definición para mí de Blas Infante, un hombre que es capaz, por su sensibilidad y su capacidad, de buscar la verdad. Y eso es lo que le conduce a su desgracia, a su muerte, a su asesinato o a su martirio, por decir, si quiere llamarlo así. Porque igual que Cervantes, el Quijote, cuando dice que leyó tantos libros que se volvió loco, el señor Quijote, el Quijano, el Sí. pobre había leído tantos libros de caballería que se volvió loco. Esto es lo que le pasa a Blas Infante, que lee la historia de Andalucía, la interpreta y se vuelve loco porque hace locuras. La propia María Ángeles, esposa de Blas Infante, estaba siempre muy preocupada porque hacía cosas de política que le podía traer problemas, ¿no? Entonces, esta actividad de búsqueda del conocimiento es lo que nos diferencia con los que no lo buscamos, o sea, los que no lo buscan. Él era un hombre que buscó la verdad y asumió su responsabilidad. Y esta es la diferencia con otras personas que, que nos acompañan en la vida, ¿verdad? Y claro, te iba a preguntar, Yihad, sobre. Has mencionado al Quijote y eso me ha hecho recordar la Sí, relación que tiene Cervantes con el mundo morisco, que ya debes conocer, ¿no? Muy amplio, con el sí, Ricote. Y hablando del Andaluz y de Granada, de las capitulaciones de Granada, ¿has oído hablar de los plomos de Sacromonte, los plomos de Sacromonte de Granada, que constituyen una historia alternativa de España, una historia alternativa de. Es muy interesante, se vincula con un autor morisco de la corte que era Miguel de Luna, o sea, alguien semejante a Blas Infante porque estaba posicionado en el poder, pero era de origen morisco, ¿no? Igual que Blas Infante, y Miguel de Luna, que Cervantes le conoció en persona. Me gustaría que me comentaras de los plomos de Sacromonte, qué te parecen y cómo ves ese tema. ¿Sí? Si crees que son claro. verídicos, como. Lo interesante aquí es que ha habido momentos en la historia que hemos sido capaces de inventar nuestra propia religión, un libro, ¿no? Hemos cogido un libro, hemos hecho un sincretismo, ¿no? Hemos creado una religión que trataba de hacer un sincretismo entre el cristianismo y el islam. Bueno, también es verdad que yo creo que esa historia nos queda hoy en día porque demuestra que los moros son mentirosos. Los Sí, propios castellanos dejan esa memoria de esa historia para demostrarle a ellos que los moros son mentirosos y son capaces de mentir con su religión. Porque, verás tú, nadie mm, que se llame musulmán, que sea la verdad, que busque la verdad, la absoluta verdad, puede mentir y decir, oye,
es que hubo aquí un profeta que inventarse un sincretismo de esta manera Claro, que unifique la religión. Pero bueno, yo creo, como tú bien has Lakum dicho, que dinukum waliyadin. es Cada un uno que sea. intento de la sociedad andaluza de preservar Como su vida. testimonio político de pervivencia de los moriscos es interesante, ¿eh? Claro, otra cosa es, con la Y religión el no tiene intento que de ver, preservar su pero vida, porque, por ejemplo, podemos juzgar a aquellos que fueron a negociar con los castellanos, o sea, cómo iban a, a negociar con el enemigo, pero es que había que sobrevivir, o sea, que muchas sí, sí, veces los es estaban como hoy en día en exterminando, sí, Palestina. sí. Y Hoy en muchos se día en habían Palestina, convertido al cristianismo ya, pero tenían reminiscencias y recuerdos de su identidad musulmana y morisca, ¿no? claro, y en un momento dado contaba historias, al cual el profeta, yo lo contaba, los cristianos lo contaban, pues no han contado que vino Santiago a Galicia, el Sí, sí, el apóstol apóstol de Cristo, Santiago, que los plomos y del se lo, Sacromonte dicen que era árabe y un musulmán pre-islam, o sea, previo a la última claro, profecía del Señor Muhammad en, SAW, pero que tenía el islam de la cristología no era la de los católicos cristianos, sino En que principio veía a esta Cristo como historia, profeta. Al Islam. en principio esta historia es cierta, ¿verdad? Esto es cierto, esto lo O sea, conocemos si no cualquier Nevero, no musulmán. Benet Trovato, ¿no? Si aunque los documentos fueran fabricados, pero la doctrina es la Claro, nuestra, ¿no? Es la doctrina hanafí, islámica, unitaria, exactamente. la doctrina unitaria. Pero para mí lo importante de esto no es, sino es la intención, La la intención, sí. necesidad de salvar tu existencia, tu vida, demostrar a los cristianos, a los castellanos, a los europeos, porque yo no sé ya cómo llamarle, porque Sí, sí. cristianos no eran, eran no sé qué. Pero el caso es, oye, que nosotros también somos de la misma Sí, religión, luego que ellos somos dicen hermanos. que nosotros, que los moriscos y musulmanes vienen de fuera, cuando ellos, los cruzados de Claro, 1492, muchos venían de Suiza. O sea, era por una supuesto. coalición internacional de cristianos europeos, como bien has dicho, que muchos venían de Suiza y de fuera de la península ibérica. O sea, más bien los extranjeros eran ellos, que masacraron luego a la población muladí y a Navarra, el genocidio que hicieron en Navarra, que fue otro de los más Claro. sonados, junto con el de Andalucía, ¿no? Este ejemplo de Sacromonte, Sí, libros Prumbreo, demuestra precisamente el conocimiento de que somos una misma identidad y que viene desde lejos, digamos, por decirlo así, de la herencia de las revelaciones de los profetas y que para nosotros lo podemos asumir, pero que parece que hay alguien que no quiere asumirlo. Oye, no, esto es distinto, ustedes son una cosa rara y no tenéis ninguna relación con nosotros. Y esta necesidad de mostrar a nuestros a sus enemigos que éramos hijos de la misma religión o descendientes de la misma filosofía o pensamiento, era lo que es realmente doloroso. Para mí es doloroso intentar demostrarle que somos seres humanos, por decirlo así, ¿no? Y que no merecemos que nos persigan y nos maten por eso, ¿no? Como al final sucedió, que es lo terrible, porque dices, tú, bueno, fue una anécdota de un personaje que quiso engañar para conseguir notoriedad, falsificando estos documentos en base a una historia real. En cualquier caso, yo veo en ese episodio un intento de una sociedad por preservar su vida, en dejarnos tranquilos que nosotros también somos. Y de hecho o dar una sirvió, por ejemplo, versión alternativa de la historia de España, ¿no? Aunque fuera un poco de hecho extraña, pero sirvió, porque no es solamente eso, por ejemplo, tú conoces el pueblo más alto bueno, hasta ahora lo era, ¿no? El Mulhacén, el monte más alto de la península ibérica. eh, Resulta que el último pueblo de arriba se llama Trévele, ¿no? Trévele. Bueno, pues Trévele, cuando el señor conquistador llegó allí, se montó, se bajó del caballo y dice, "Ve, ¿qué es lo que hay aquí?" Le dijeron todos los moriscos, no, nosotros comemos cerdo, mira, aquí tenemos jamones. Y le enseñó la cabaña de jamones que está trabajando. Desde entonces, Trévele es una localidad en la cual produce jamones. O sea, tú vas a Granada, el jamón de Trevere es, digamos, tiene reseña, ¿no? ¿Por qué? Porque era la forma en la cual el morisco decía, no, no, yo soy buen cristiano, mira, yo como jamón, sí, tengo sí, para una justificarse, sí. cabaña claro. Había un dicho Entonces, de un esto, amigo de Murcia, me decía que en el Valle de Ricote todavía, decía un cura sí, en pleno siglo XX, ¿no? Decía de la gente sí, del Valle de Ricote, son buenos cristianos, pero no les gusta ni el vino ni el jamón. O sea que mantenían cierta idiosincrasia morisca, ¿no? Nos quedan claro, apenas 4 minutos porque no me deja el Zoom, como no tengo la versión Pro, no me deja sí. alargarlo más. Te quería preguntar si vuestro partido andalusí, ¿no?
si quiere focalizarse solo en Andalucía o como Prune le gustaría estar presente electoralmente, me refiero, como partido y como delegaciones en toda España o toda península. ¿Cuál es No, su, el partido su se marco, constituye en un ámbito, el partido se constituye en un ámbito estatal. Y lo estatal? hace porque evidentemente somos parte de una sociedad que está involucrada, y es verdad que yo tengo mi identidad andaluza, pero eso no significa que no me relacione, como en este caso Sí, contigo o con cualquier otro, con el resto de la península. Y también tenemos la necesidad de identificar al ándaluz, porque el claro, ándaluz es una sociedad que no solo tuvo su fruto en Andalucía, sino en toda sí, la sí. península ibérica y más allá, ¿no? Y más allá, porque ¿quién se identifica Incluso el con la sur de Andalucía? Francia, ¿no? Incluso el sur de Francia Claro. y bueno, Y y Navarra, En los América Banu Qasi de Latina, Navarra, ¿no? en América Latina también se identifica con la Andalucía, porque sí Sí, podemos decir, bueno, esto es un producto que aquí se forma de esta manera y tiene una necesidad, pero esta civilización, esta alternativa política, que es a lo que se refiere el Partido Andalusí, tiene necesidad de estar representada en toda la península ibérica en concreto, en todo el Estado español, porque supone un mensaje válido hoy en día para todo el mundo. Al andaluz tuvo distintas participaciones, estoy de acuerdo contigo, Yihad, de que el pero andalucismo, una, de hecho, Castilla ha castellanizado, por claro, desgracia, a toda España, pero lo que a España, o el Estado español, o como quieras denominarlo, ¿no? Pero lo que le salvaría a este pueblo ibérico es no castellanizarlo, que es lo que nos ha traído todas estas desgracias, sino, o europeizarlo, que nos ha llevado a donde estamos, sino andalucianizarlo, andalucianizar a la península ese ibérica. verbo hay que, ese, Y es una tesis ese que verbo hay tengo que, desde hace tiempo, ¿eh? Y he ese estado verbo hay que, reflexionando sobre este tema. claro, Yo, bueno, no sé si estáis haciendo movimientos para expandir vuestro partido en Cataluña, por ejemplo. Yo vivo en Barcelona. eh, el panorama converso, ya te imaginas que no está hay poca gente, muchos caen en el salafismo. Ya sé que vosotros, igual que yo, no sois de la rama salafista, sino del Islam tradicional, sufí, maliki, etc. Pero ya sabes que tanto el salafismo como el modernismo pues están haciendo estragos, tanto en conversos como en musulmanes nativos, desgraciadamente. Pero bueno, me gusta la línea que lleva vuestro partido, sí. claro, es que precisamente los ismos, la doctrina ismo, te da las respuestas claras. Y lo que nosotros proponemos, igual que Blas Infante, es buscar la verdad. Buscar la verdad es complicado, porque no hay Claro. seguridad. Yo no tengo seguridad más que el esfuerzo. Precisamente soy yihad porque el esfuerzo es lo que nos caracteriza. Nos caracteriza. No tenemos respuesta, no tenemos, ¿cómo se llama? Mi nombre Financiación, no musulmán es tenemos. Hassan, por cierto, que no me presente. Javier Izquierdo, Salam pero mi alaikum, nombre Hassan. musulmán es Hassan. Hassan Izquierdo. Encantado. Sí, sí, Salam sigue. alaikum. Que digo que nosotros no tenemos ningún apoyo, ninguna institución que nos apoye, y eso es una ventaja, evidentemente, es un mérito, pero también una inconveniente. Esta, como tú has dicho, expansión, pues como va sufragado con nuestros gastos, nuestra capacidad que es muy limitada, pues no tenemos capacidad física y real de llegar a los sitios, ¿no? Pero sí confiamos en que Allah haga lo que nosotros no sabemos hacer, que es llevarle el mensaje liberador del Islam y en su consecuencia política del andalucismo, de la propuesta del Partido Andalusí, a todos los sitios que le haga falta. Porque vuelvo, tú lo has dicho y lo has comentado, hoy en día necesitamos crear una sociedad alternativa a la europea, incluso hasta la española, Exactamente. si me Ya apura. casi nos Y va a esa, cortar, que quedan unos segundos, Yihad. y esa alternativa se llama Al-Ándalus. Se Inshallah. llamó Al-Ándalus, hoy podemos llamar de otra manera, pero en Sí, definitiva es lo mismo, lo una importante es sociedad la esencia, ¿no? Lo basada importante es la esencia. exactamente. Podemos llamar de otra Inshallah, forma, no sé si, si se va a pero cortar ya, seguimos hablando, si tú quieres, de venga, otro. pues un abrazo, cuídate y salam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Aleikum salam wa rahmatullah. Muchas gracias, ¿eh? Hasta A otra. ti, Hasta Hassan, otra. hasta pronto, inshallah. Salam alaikum. Ya sacó la jer. Alhamdulillah. Finalmente se dio